¿Sabes en qué consiste la readaptación deportiva? ¿Conoces la figura del readaptador deportivo? Para explicarte en qué consiste la readaptación deportiva y cuál es su importancia en el proceso de rehabilitación, necesito explicarte las diferentes fases de rehabilitación de un deportista. Y no me refiero solamente a un deportista de alto rendimiento. Cualquier persona que practica una actividad física debe de someterse a estos mismos pasos y tenemos que seguir las mismas pautas y mismos procesos o fases para tener una readaptación y una recuperación óptima de mi cliente, de mi paciente en este sentido. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una recuperación de una lesión? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo va caminando de acuerdo a la línea del tiempo? Primero que nada, pues vamos a sufrir una lesión. El paciente sufre una lesión, puede ser una lesión traumática, puede ser una lesión por sobreuso, y en el momento en que se produce una lesión, comienza el proceso de rehabilitación o comienzan las fases de rehabilitación deportiva. Dentro de la primera fase, va a corresponder prácticamente de acuerdo a la línea del tiempo, donde vamos a realizar nosotros todos los estudios pertinentes, los estudios de gabinete, de laboratorio, las pruebas clínicas que me puedan orientar acerca de un diagnóstico. Y esto va principalmente orientado y originado por el médico especialista en medicina del deporte. Es el que se encarga de hacer el diagnóstico y en conjunto con el equipo multidisciplinario que vamos a ver aquí participando en las diferentes fases, conforman el diseño del plan de tratamiento de la rehabilitación. Siguiendo en la línea del tiempo, una vez que nosotros tenemos un diagnóstico, pasamos a la segunda fase, donde ya hacemos una intervención en este sentido. Empieza el tratamiento médico y el tratamiento de rehabilitación. El tratamiento principalmente guiado y dirigido por los fisioterapeutas, donde hacemos el tratamiento respetando todos los procesos de cicatrización biológica de los tejidos, poniendo agentes físicos, dando ejercicio terapéutico encaminado a la recuperación de la lesión en este sentido. Posteriormente, debería de seguir o sigue de acuerdo a la línea del tiempo la fase 3 en la recuperación de las lesiones. Y en la fase 3 entran dos figuras importantes también en este proceso. Nosotros en esta fase necesitamos mantener las capacidades físicas básicas del atleta, aquellas que tenía previas a la lesión deportiva, para que al momento que el deportista disminuya su carga, baje su actividad deportiva, tenga un reposo deportivo para recuperarse de la lesión, entonces el atleta pueda mantener esas capacidades de manera que pueda regresar lo más pronto posible a su práctica deportiva o su actividad física, si no se trata de un atleta de alto rendimiento. Y aquí entra la figura del preparador físico. Es el que se encarga fundamentalmente de hacer este trabajo en conjunto con los fisioterapeutas y con el readaptador deportivo que va a ir de la mano en este sentido. ¿Sí? También es muy importante en esta fase, donde tenemos una recuperación ya de la lesión, va a ser más susceptible a volverse a lastimar el deportista. El tejido todavía no tiene una adecuada maduración, por lo cual es muy susceptible a una nueva lesión. Por lo cual, en este sentido, tenemos nosotros que trabajar una recuperación de la estructura lesionada y reanudar el gesto deportivo. El gesto deportivo también se pierde, así como se pierde la marcha, como se pierde la carrera, tenemos que hacer una reeducación de la marcha, una reeducación de la carrera, una reeducación del gesto deportivo. En este caso, nosotros tenemos que centrarnos principalmente en estas actividades. Tenemos que hacer un trabajo guiado y orientado de fuerza, no solamente el trabajo o el ejercicio terapéutico que hace el fisioterapeuta convencional, los ejercicios de Kohn, los de Risser, todos los que ustedes conocen,
que se manejan en la fase 2, en la fase 3 tenemos que seguir más allá. Tenemos que preparar nuevamente al deportista para volver a hacer una práctica deportiva. Y la figura que participa en este sentido es el readaptador deportivo. El readaptador deportivo va siendo un enlace entre los fisioterapeutas y el preparador físico. Normalmente esta fase es un eslabón perdido en la cadena del proceso de recuperación. En una rehabilitación normal, se secundan de la fase 2 hasta la fase 4. Prácticamente el fisioterapeuta o el médico dan de alta al paciente en una clínica convencional e inmediatamente el deportista quiere regresar a hacer su práctica deportiva normal, sin haber pasado por una fase de readaptación, de que el cuerpo nuevamente se readapte a la práctica deportiva. Y aquí es cuando entra entonces el alta médica. Cuando el paciente es sujeto a esta readaptación, es sujeto a esta nueva reincorporación del gesto deportivo, de acuerdo a todas las características que vemos nosotros, pruebas, prevención y demás, tenemos muchas herramientas para poder hacer el alta médica en conjunto con el cuerpo médico, fisioterapeuta, médico, etcétera. Y de ahí pasamos a la fase 4. La fase 4 prácticamente es un trabajo extra que tiene que hacer el deportista, hablando de deportes de conjunto, un trabajo extra específico individual, de manera que él recupere o trate de recuperar la condición física, o no que trate de recuperar, más bien que trate de igualar la condición física que tienen el resto de sus compañeros que no pasaron por este proceso de recuperación porque no tuvieron lesión. Entonces el deportista está en desventaja competitiva y tiene que hacer un trabajo extra individual para poder alcanzar a los deportistas de su mismo grupo y pueda entonces competir, ¿no? Este trabajo fundamentalmente es orientado y es dirigido por el preparador físico, ¿sí? El preparador físico, a pesar de que tiene conocimientos de la lesión y demás, no es un personal capacitado para tratar personas que tienen una lesión deportiva. El que tiene esa capacidad es el readaptador deportivo, que tiene que tener conocimientos de el proceso de lesión y la recuperación y la rehabilitación y también tiene que tener conocimientos de preparación física. Entonces, un readaptador deportivo normalmente viene siendo un fisioterapeuta con especialidad en preparación física y readaptación deportiva. Y por último, una vez que el deportista supera todos los ítems físicos que le pone el preparador físico, viene el alta deportiva. El alta deportiva la da el preparador físico en conjunto con el área médica, de manera que el deportista ya está nuevamente en las capacidades físicas atléticas que tenía antes de la lesión. Siguiendo con la línea del tiempo de este proceso de rehabilitación, entramos en la última fase. Y la última fase prácticamente es la reincorporación al trabajo del equipo o el return to play. El return to play va a consistir prácticamente en ver que el paciente nuevamente tiene todas las capacidades coordinativas, todas las capacidades técnicas que tenía antes de la lesión deportiva. Cuando el paciente ya ha superado esa lesión y nuevamente puede desenvolverse en el campo de juego, en el terreno, en su práctica deportiva, sin ningún problema de la lesión previa, ¿sí? Y esto va a depender fundamentalmente del entrenador. El entrenador es el que se va a encargar de dar esta alta o este return to play cuando lo ve que ya está nuevamente al parejo de su equipo, que ya está haciendo todas las condiciones técnicas necesarias para poder desempeñarse y poder competir con sus demás competidores o demás compañeros, ¿no? Y por eso precisamente es que nosotros traemos este canal para ustedes.
Porque tenemos un eslabón perdido. Ese eslabón es la fase 3. Normalmente no se le presta mucha atención a este proceso de readaptación deportiva. Y en este canal se va a centrar fundamentalmente en que nosotros hagamos diversos ejercicios que los terapeutas no conocen y no dominan para poder hacer una readaptación deportiva. Nos vamos a centrar en diversas estructuras, nos vamos a centrar en ejercicios específicos de rodilla, de tobillo, de cadera, de isquiotibiales, de cuádriceps, orientados a una readaptación deportiva. Un ejercicio terapéutico más allá de un tratamiento en camilla, un tratamiento médico normal. Hacemos una, un entrenamiento, una readaptación deportiva, ¿sí? Nos vamos a centrar en este labón que normalmente el terapeuta no tiene un conocimiento amplio y creo que va a ser de mucha ayuda para todos ustedes la publicación de los diversos videos que vamos a estar realizando en este canal. Vamos a trabajar ejercicios preventivos, vamos a trabajar readaptación deportiva, vamos a trabajar evaluaciones para el return to play y bueno, todo lo que ustedes nos comenten, todo lo que ustedes quieran que nosotros hagamos en este canal, con mucho gusto podemos hacer los videos y podemos explicarle diversos modelos y diversas fases que nosotros tenemos para poder dar atención a estos pacientes y que puedan tener una recuperación óptima y adecuada, sobre todo si son personas activas que requieren hacer una práctica deportiva, no forzosamente atletas de alto rendimiento. Todo aquel que quiera hacer una práctica deportiva tiene que preparar el cuerpo para la práctica deportiva. No podemos iniciar de cero, no podemos de repente pararnos un día y decir voy a hacer deporte porque tengo que preparar a mi cuerpo para eso. Si yo no lo preparo es cuando vienen las lesiones, ¿sí? En otros videos hablaremos un poco acerca de factores de riesgo para producir lesiones deportivas y otras tantas cosas que creo que son de alta importancia para poder llevar a cabo este canal. Espero que les haya gustado y bueno, no olviden suscribirse al canal y denle like, síganos y estaremos publicando muchos videos principalmente de ejercicio de readaptación deportiva.